Hola, buenos días. Hoy día vamos a hacer una ruta de minas abandonadas con harta historia. Hoy día me acompaña Sebastián Moya, dueño de Academia de Motos Chile. También me acompaña Gabriel Gutiérrez, que viene ahí. Vamos a Punta Choro, después vamos a Carrizalillo, seguiremos a la mina El Morado, a la Cobaltera, que está abandonada, a Quebradita, para terminar en Chimenea de la Blanca. Así que vamos a ver cómo nos va. Nos vemos en la ruta. I wanna see the world, I wanna sail the ocean, I wanna know what it feels like to never come back again. I wanna feel the waves crashing down on heartache. I wanna find the key to the sky and never come back again. I wanna wake my soul, climb the highest mountain. I wanna write my name in the clouds and never come back again. I wanna find my love, lose myself in passion. I wanna love her in my heart and never come back again. I wanna see the end of a world that's rounded. I wanna know what it feels like to never come back. Estamos en el pueblo del Mineral del Morado. Es un pueblo que se fundó al parecer en 1895 y funcionó hasta 1973, que dejó de producir porque cayó la ley de cobre que tenía y porque el precio del cobre era demasiado bajo y no justificaba los gastos. Con mucha sorpresa, hoy veo que primero el camino está completamente arreglado, cosa que hace 4 años atrás era un camino abandonado, y me encontré con que las casas las volvieron a ocupar. Hay algo de crianceros y también deben haber pirquineros. Eso demuestra que el cambio en el precio del cobre ha hecho que llegue la modernidad a un lugar que estaba completamente abandonado. Este pueblo se caracterizaba por tener sus casas de adobe y tabiquería y mucha pirca piedra. Vivían alrededor de 300 personas. Una gran sorpresa. Llegó la modernidad, así que el pueblo cambió. Estamos escuchando rancheras aquí. Stay for a moment, or hang for a while. You tell me what you want to. Stay here or walk for miles. I could be hard or I could be weak, I could be anything you need. Yes, I will always be good company. I could be off or I could be on, I could be anything you want. Yes, I will always be. Yes, I will always be good company.
company. I've heard jokes and secrets too, and I've made promises to folks, and I followed my words through. I could be hard or I could be weak, I could be anything you need. Yes, I will always be good company. I could be off or I could be on, I could be anything you want. Yes, I will always be. Yes, I will always be good company. A mi espalda está la famosa mina cobaltera, que se dedicaba a la explotación del cobalto, y se tienen registros hasta 1903. La verdad es que terminó decayendo por la baja ley del cobalto que se sacaba y por los precios que eran muy inestables en esos tiempos. Otra muestra un poco de lo que es la historia de la minería en esta región, donde hay un sinnúmero de lugares abandonados y que están bastante atrás mano. Me imagino cómo haber sido llegar en el 1900 a este lugar. Among the giants' flickering light, I gaze to diamonds of the night, alone at last, yet not alone. For more than I have made this home. Nos encontramos en el cementerio Quebradita, un antiguo yacimiento minero que funcionó durante 100 años, desde 1860 hasta 1960, y que mantiene los vestigios de toda la gente que perdió la vida mientras esta mina operó. Among the ferns I make my bed, idyllic place to lay my head. Here I go to be made whole, and somehow this restores my soul. And the sweet smoke arose, and the sweet smoke arose. Finalmente llegamos a las chimeneas de Labrar. Estas chimeneas son parte de una fundición que se construyó en 1830 por Carlos Lambert y trabajó durante casi 100 años. Tienen 18 metros de largo y son monumento nacional. El problema es que la tecnología que tenía para fundir el cobre y los metales ocupaba una gran cantidad de leña y carbón, lo que era muy ineficiente. Eso hizo que en la década de los 30 dejara de funcionar. Es impresionante ver que a varios kilómetros de la civilización está esta fundición que antes se accedía por burro, tomaba como una semana, y de aquí se sacaba el mineral por el puerto Peñablanca, que está a 16 kilómetros. En la mitad de la nada, en un lugar donde es inhóspito, es seco, cuesta encontrar agua. La verdad es que muestra cómo era el temple de los mineros de la época.